Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta después de lo que dijo sobre su relación con Demet Özdemir. Y no es lo que esperábamos. Olvidaos de los rumores de reconciliación, porque parece que la cosa va para largo o quizás no. Vamos a desgranar todo el salseo. A ver, para ser honestos, todos hemos estado esperando esa noticia, ¿verdad? Que si vuelven, que si no vuelven, que si se mandan indirectas por redes. Pero ahora, zas, Can Yaman sale y suelta una bomba. Y no es que la bomba sea mala, es que es confusa. Dice que con Demet pues mira que sí, que la quiere, que la respeta, pero que no tanto. ¿Cómo que no tanto? ¿Qué significa eso, por Dios? ¿Que la quiere un poquito? ¿Que la quiere solo los martes? Esto es un lío monumental. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando manejar la presión mediática. Saben que todo el mundo está pendiente de ellos, de cada movimiento. Y él, en lugar de decir sí, estamos juntos, o no, no estamos juntos, tira por la tangente. Es como decir, mira, hubo algo y fue bonito, pero ya pasó, y ahora pues no es lo mismo. Es una forma de quitarse el muerto de encima, pero sin ser brusco, ¿me entendéis? Muchos dicen que Can es un poco aprovechado, que utiliza estas historias para mantenerse en el candelero. Y bueno, viendo la jugada, no se me ocurre otra cosa. Porque si de verdad quisiera retomar las cosas, iba a salir diciendo, no tanto, a la pregunta de si quiere volver con Demet. No tiene sentido. Sería más discreto, buscaría un momento más íntimo para decir algo así. La verdad es que Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido mucho más reservada. Ella sí que sabe cómo manejar los titulares sin dar demasiadas pistas. Y a lo mejor por eso Can se siente un poco presionado a dar alguna declaración. Pero si se pone a hablar así, pues genera más dudas que certezas. Para mí, esto huele a que él se ha dado cuenta de que la química que tenían en pantalla, pues en la vida real no era para tanto. O a lo mejor él está en otra etapa de su vida, con otras prioridades. Ya sabéis cómo son estas cosas, la fama, los proyectos internacionales. Puede que Demet ya no encaje en su plan. Es una pena, porque la pareja que hacían era genial. Tenían esa chispa, esa complicidad que enamoró a medio mundo. Pero a veces, por mucho que te gusten o te caigan bien, las cosas simplemente no funcionan a largo plazo. Y quizás Can, a su manera, está intentando decirnos eso. Que hubo un momento que fue especial, pero que ya no es el presente. Piénsalo, si fuera una historia de amor a la italiana, de esas que vuelven y se reconcilian 1000 veces, Can habría dicho algo más ambiguo, algo que dejara la puerta abierta. Pero no tanto de eso, ya es cerrar la ventana, y quizás hasta poner un cartel de cerrado por reformas. ¿Y a Demet, qué le parecerá esto? Porque claro, ella está ahí sin decir ni pío, y de repente su expareja sale a decir esto. Yo creo que ella debe estar un poco harta ya de todo este circo mediático. Ella está avanzando en su carrera, enfocada en sus proyectos, y él pues sigue dando titulares sobre su vida privada. Lo que está claro es que Can Yaman, aunque diga no tanto, sigue sabiendo cómo acaparar nuestra atención. Y mientras tanto nosotros aquí, analizando cada palabra, cada gesto. Es que nos lo ponen fácil, ¿eh? ¿Qué salseo más bueno nos han dado? Pero ahora la pregunta del millón, la que nos va a quitar el sueño, ¿creéis que Can Yaman está siendo sincero al decir no tanto, o es solo una estrategia para desviar la atención de algo más grande?